hoy. Espero y estén súper bien y bienvenidos a los que son nuevos al canal. Ahora estamos en Zacatecas y ya llegamos al Hotel Hampton y como dicen por ahí, tenemos que hacer la prueba del colchón. Se pegaron, güey. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants a life for a baby. Amigos, no se imaginan con quién estoy ahora. Daily struggle. She told him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters. ¡Turismo! 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 Estamos recorriendo la ciudad. Viene un burro con mezcal. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody Estamos caminando por el centro histórico de Zacatecas. Fue declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, por su arquitectura colonial, por su historia. Después de que habían encontrado los españoles el cerro y lo explotaron con plata, empezó a expandir la ciudad y empezaron a poblar. Como ellos eran católicos, ellos quisieron poner esta iglesia y ellos la empezaron. Esa es la tercera vez que esta iglesia fue construida. ¡Me encanta! ¡Es hermosa! Es muy muy bonito. Vengan a visitarlo en la noche porque es cuando la ciudad se empieza a iluminar. Estuvimos caminando por el centro histórico y nos topamos con este cafecito Mango Fresh y pedimos chocolate caliente. ¿Tú qué pediste, Adel? Yo pedí capuchino de vainilla. Ahí ven, igual. Está bien bueno. Está muy bueno, la verdad. Si quieren un café rico y a gusto venir, ese es el lugar. arrepientes, ya no tiene caso que lo intentes, no me queda de ti. Es uno de los íconos de la gastronomía y del turismo en México y es reconocido internacionalmente. Estoy con nadie más y nadie menos que Betty Vázquez. Aquí se las presento. Hola, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes. Bueno, estoy en Zacatecas y gozando la ciudad, gozando un congreso donde más de 800 estudiantes están aprendiendo a que el turismo es nuestra tabla de salvación. Betty obtuvo un premio reconocido por la Mestur por estar involucrada en el turismo, hacer historia en los restaurantes, ¿verdad? Betty va a ser puro diversión. Tenemos que reconocer el regalo gastronómico que tiene el país y sí, ¿por qué no decir que se puede comer muy divertido comida mexicana? ¿Y qué lugares en México recomienda usted para ir a degustar? Todo el país, no importa dónde vayas, tú haz turismo y llegando al lugar donde vayas de vacaciones, pregúntale a la gente local dónde puedo comer. Hacer turismo es una forma de también de adquirir cultura. Ya sabe Betty que Sonora, en su casa, ahí tenemos los mejores tacos y los logos, se lo presumo. Ahí estamos con los brazos abiertos. Y será un placer ir a visitarlos. Que Sonora, quizá por las limitaciones en muchas cosas, en una gran agricultura, en la zona desértica, la gente de Sonora se tiene que sentir muy emocionada de que las limitaciones lo hacen a uno más inteligente. Las abundancias a veces atontan y hay que conocer México. Yo los invito a que viajen y que se vuelvan a comer México. Claro que sí. Muchas gracias, Betty. En serio, es un honor tenerla en mi canal y pues mucho respeto le tengo a usted y de nuevo felicidades por el reconocimiento que obtuvo. Muchísimas gracias y bueno, te voy a seguir. Espero que también todos ustedes me sigan. Tengo también tú, es Sabor a Mar de la chef Betty Vázquez. Ahí está. Entonces, para que chicos, la sigan. un placer.
Estoy con el maestro Raúl, es de Yucatán. ¿Qué tal, maestro? ¿Qué tal? Buenas tardes. Estuvimos haciendo en el Congreso unos juegos mexicanos y se me hizo muy interesante un juego que nos trajo de Yucatán. La quimbomba. En Yucatán este es un juego muy tradicional que se compone de 2 elementos, pero básicamente es como se juega el béisbol. Este siendo la pelota más o menos y el bate, ¿no? Entonces este es el objeto que se tiene que lanzar, pero es con el palo. Entonces al pegarle, la ojiva sale volando y el bateador obviamente la tiene que batear. Si el equipo contrario la recibe, son 3 outs. Si no la recibe, va a caer en el terreno contrario. El jugador que batió pone el palo de este lado y el jugador tiene que lanzarla. Si le pega, es out. Si no le pega y sale volando para otro lado, entonces el jugador le dice cuántos palos calcula que existe entre esta distancia y la otra y comienza la cuenta. Si le atina al número, había dicho 3 palos, 1, 2, 3 y le pega, entonces se convierte en out. Si no le pega, entonces el número de palos que no lo hubiera atinado se va como carrera. Estamos a un strike de que aquí acaba la serie mundial. Piensa lo que vas a hacer. Aquí acaba, va a haber triunfar o... Soy de Puerto Vallarta, Jalisco. La salada de orgullo. Para decir a los borrachos que salen del antro ahogados, podemos decirles que puercos. O para los que fuman mucho, podemos decirles estás bien Gryffindor. ¿Me la cambiaron? Hace 70 años, cuando Zacatecas era una ciudad chica, todos acudían a comer estos tacos, pero como era un producto nuevo, toda la gente llegaba a preguntar de qué eran los tacos. La persona que en ese momento los vendía, pues tenía que decir queso, papa, chorizo, todo el chile serrano, cebolla, chile guajillo, y en ese momento también llevaba cacahuate y manzana. A cada cliente le decía lo mismo. Llegó uno que le dijo que solamente faltaba que le echaran veneno. Entonces, de ahí nace el nombre del taco envenenado. ¿Qué
¿Qué te parecieron los tacos, Meli? La verdad, a mí me encantaron. Ella dejó tantito y yo me lo comí. Así. La verdad que sí están muy buenos, nomás que se me hicieron un poco enchilosos. Ay, ya no, yo soy bien llorona con el chile. He entrado a un museo llamado La Casa Inquisidor. Cuando entramos eran muchas calaveras y se veía muy tétrico todo. Nos enseñaron relatos sobre la Inquisición. Y así poco a poco fueron sustituyendo a este tipo de instrumentos. Por este instrumento se llama potro y este es un potro en escalera. Claro, pues se te tenían los pies con los grilletes para no levantarla, pero le tenían las preguntas y el cuerpo lo único que hacía era girar y comenzar a estirar. Y el dolor que provocaría en hombros o en muñecas, por ejemplo, haría que ella comenzara rápido. Pregúntenle. A ver, Pablo, ¿te caigo gorda? No, a ver. Más. Hasta que confiese. Luego te estiraban así. Sí, te estiraban y llegaba hasta acá y se sin locarnos. En Engarroteville les digo algo muy similar a la silla catalana y después queman sus cuerpos, porque les digo, el fuego era un elemento de purificación. La calle que está aquí por el centro histórico se llama Miguel Hidalgo y la razón por la que se llama así es porque cuando Miguel Hidalgo lo decapitaron, la cabeza la expusieron aquí en uno de los hoteles por 5 días y por eso llamaron la calle así en su honor. ¡Vamos a subir a la tirolesa de Zacatecas! Sin palabras. Gracias, Dios. La tirolesa, el teleférico y muchas otras actividades se encuentran aquí en La Bufa. Significa vejiga de cerdo. Viene siendo esta parte de aquí. Francisco Villa utilizó La Bufa como un punto estratégico militar para pararse allá arriba y ver todo el escenario de Zacatecas, y ya si subía alguien pues ahí mismo les disparaban y así fue como ganaron. La victoria fue contra los federales en 1914. Hay mucho más historia, pero para eso los invito a venir al museo que está aquí en La Bufa. Fue en este punto también donde los españoles encontraron la plata. De hecho, ellos en Europa forraban los palacios europeos con plata. Uno de los santuarios se llama Patrocinio. Es una imagen antigua que el rey Felipe II le regaló a Zacatecas en agradecimiento de sus minas. Bueno, ya entramos a la mina del Edén. Por las mañanas es un museo y por las noches es un antro. Aquí una tienda de... En el año de 1960 se decide cerrar esta mina, no porque no haya producción, sino por su ubicación, ya que es muy céntrica y sería muy peligroso seguirla trabajando. 15 años después, en 1975, se reabre, pero únicamente como un centro turístico. La mina produjo lo que fue oro, plata, zinc, cobre, hierro, plomo, cuarzo y pirita, pero más que nada plata. Aún tiene el 30% de su producción. Se estima que para seguirse trabajando hasta 60 años más, pero únicamente se está explotando como un centro turístico. Una discoteca de 10 de la noche a 3 de la mañana, un cobro de 250 pesos, únicamente mayores de edad. Si lo tocas te cargas de energía. Ajá. Tiene la creencia que arriba de esto se encuentra lleno de cuarzo rosa, el cuarzo del amor. Entonces el agua se filtra, pasa por todo ese cuarzo y aquí sale cargada de amor. Se dice que la gente va a tocar el agua y se la va a untar donde más amor necesite. Que no hay de aquí.
street. Los invitamos a que vengan a visitarnos a la mina El Edén aquí en Zacatecas, está muy padre, es una experiencia única. Bueno chicos, este fue el final del video, espero que les haya gustado, asegúrense de darle un like, de suscribirse y prender la campanita para recibir mis notificaciones de cuando suba y nos vemos a la próxima, adiós.